Conservar el ingenio a los niños después de estar formados y nacidos. Mantener la curiosidad y la creatividad. Es crucial fomentar la curiosidad y la imaginación en los niños, incluso después de que hayan recibido educación formal. Esto se puede lograr a través de actividades que estimulen su pensamiento crítico, como juegos de lógica, puzzles, arte, música y la lectura de cuentos. Desarrollar habilidades de pensamiento crítico. La educación formal debe preparar a los niños para que sean pensadores críticos, capaces de analizar información, resolver problemas y tomar decisiones informadas. Esto implica enseñarles a cuestionar, investigar y a buscar soluciones innovadoras. Evitar la rigidez mental. La educación puede, a veces, conducir a la rigidez mental si se enfoca únicamente en la memorización y la repetición. Es importante fomentar la flexibilidad, la adaptabilidad y la capacidad de aprender continuamente, incluso en áreas fuera del ámbito académico. Para responder mejor a tu pregunta, por favor, explícame qué entiendes por conservar el ingenio en el contexto de la educación de los niños. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a desarrollar la capacidad de pensar de manera creativa y original? Es fantástico que te preocupes por la creatividad de tu hijo. Para fomentar su pensamiento original, puedes implementar estas estrategias. 1. Fomenta la curiosidad y la exploración. Haz preguntas abiertas. En lugar de preguntas con respuestas simples, formula preguntas como ¿qué piensas que pasaría si? O ¿cómo podríamos solucionar este problema? Explora juntos. Visiten museos, parques, exposiciones, o simplemente observen el mundo que les rodea. Anima a tu hijo a hacer preguntas y a buscar respuestas. Crea un espacio de exploración. Proporciónale un espacio donde pueda experimentar libremente con diferentes materiales, como pintura, plastilina, bloques de construcción, etc. 2. Estimula la imaginación. Lee cuentos con él. Elige cuentos imaginativos y fantasiosos, y habla sobre los personajes, las historias y los mundos que se crean. Juega a juegos imaginativos. Inventa juegos de roles, historias con personajes ficticios, o crea mundos imaginarios juntos. Anima la expresión artística. Fomenta la pintura, la música, la danza, la escritura creativa, el teatro o cualquier otra forma de expresión artística. 3. Desafía su pensamiento. Presenta problemas a resolver. Busca problemas que le interesen y que le desafíen a pensar de manera creativa. Fomenta la experimentación. Permite que pruebe diferentes soluciones a un problema, sin miedo a equivocarse. Jueguen a juegos de lógica y estrategia. Juegos como ajedrez, sudoku o puzzles ayudan a desarrollar habilidades de pensamiento lógico y creativo. 4. Apoya su individualidad. Valora sus ideas. Escucha con atención sus ideas, incluso si no son perfectas. Anima a que se exprese libremente sin miedo al juicio. Celebra su originalidad. Cuando tu hijo presente una idea creativa, exprésale tu admiración y entusiasmo. Permite que se equivoque. Los errores son parte del proceso creativo. Ayúdale a aprender de ellos y a seguir adelante. Recuerda, la creatividad se nutre de la libertad. Bríndale un ambiente donde pueda explorar sus ideas sin miedo a la crítica. La paciencia es clave. El desarrollo de la creatividad es un proceso gradual. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. El ejemplo es fundamental. Muestra a tu hijo que tú también eres creativo y que disfrutas de la exploración y la imaginación. Con paciencia, apoyo y un ambiente estimulante, puedes ayudar a tu hijo a desarrollar su capacidad de pensar de manera creativa y original. ¿Qué tipo de actividades o juegos podrían ayudar a mi hijo a desarrollar habilidades de pensamiento divergente? Es genial que quieras fomentar el pensamiento divergente en tu hijo. Este tipo de pensamiento es fundamental para la creatividad, la resolución de problemas y la innovación. Aquí te presento algunas actividades y juegos que puedes implementar. 1. Juegos de imaginación y creatividad. ¿Qué pasaría si invente escenarios hipotéticos y pídele a tu hijo que imagine las posibles consecuencias, sin límites? Por ejemplo, ¿qué pasaría si los animales pudieran hablar? ¿Qué pasaría si la gravedad desapareciera? Crea una historia. Comienza una historia y pídele que la continúe con su propia imaginación. Puedes usar un objeto como punto de partida. ¿Qué historia se esconde detrás de este juguete? ¿Qué aventuras podría vivir este personaje? Dibuja un monstruo. Pídele que imagine y dibuje un monstruo con características inusuales y habilidades especiales. 2. Juegos de asociación libre. Palabras al azar. Elige 2 palabras al azar y pídele que las relacione de forma creativa. Por ejemplo, luna y zapato. ¿Cómo podría conectar estas 2 palabras? Completa la frase. Inventa una frase incompleta y pídele que la complete con una idea original. Por ejemplo, si pudiera viajar en el tiempo, iría a el juego de las preguntas.
Haz una pregunta abierta y pídele que responda con otra pregunta. Esto fomenta la lluvia de ideas y la exploración de diferentes perspectivas. 3. Juegos de resolución de problemas. Rompecabezas. Los rompecabezas de diferentes tipos, rompecabezas de imagen, de lógica, de palabras, estimulan el pensamiento lateral y la búsqueda de soluciones creativas. Construcciones. Con bloques de construcción, Lego o materiales reciclados, pídele que construya algo que nunca antes haya existido. Inventar un nuevo objeto. Invita a tu hijo a inventar un objeto que solucione un problema o que mejore la vida de las personas. 4. Juegos de roles y juegos de mesa. Teatro improvisado. Inventa situaciones espontáneas y pídele que las interprete con imaginación y creatividad. Juegos de mesa con reglas flexibles. Algunos juegos de mesa, como el Pictionary, permiten la interpretación libre y la creatividad en la comunicación de ideas. Recuerda, no hay respuestas correctas o incorrectas en estos juegos. Lo importante es estimular la imaginación y el pensamiento libre. Crea un ambiente de seguridad y confianza para que tu hijo se sienta libre de expresar sus ideas sin miedo a la crítica. Fomenta la exploración y la experimentación. Anima a tu hijo a probar diferentes soluciones y a no tener miedo de equivocarse. Con estas actividades, podrás ayudar a tu hijo a desarrollar su pensamiento divergente y a fortalecer su creatividad. Diviértanse juntos. ¿Cómo puedo hacer que estas actividades sean más atractivas para mi hijo? Excelente pregunta. Para que las actividades de pensamiento divergente sean más atractivas para tu hijo, es importante que las adaptes a sus intereses y que las conviertas en una experiencia divertida y emocionante. Aquí te dejo algunas ideas. 1. Integración con sus intereses. Utiliza sus personajes favoritos. Si a tu hijo le gusta un superhéroe, un personaje de dibujos animados o un animal, puedes crear actividades alrededor de ese personaje. Por ejemplo, si tu superhéroe favorito tuviera que inventar un nuevo poder, ¿cuál sería? Conecta con sus hobbies. Si le gusta la música, la ciencia, los deportes o la cocina, puedes crear juegos o actividades relacionadas con esos intereses. Por ejemplo, si pudieras crear un nuevo instrumento musical, ¿cómo sería? Explora sus intereses en profundidad. Si le gusta un tema en particular, puedes buscar libros, películas o juegos que lo exploren de forma creativa. 2. Crea un ambiente divertido y estimulante. Use materiales coloridos y llamativos. Los materiales visuales como cartulinas, marcadores, plastilina o juegos de mesa con diseños atractivos pueden captar la atención de tu hijo. Incorpora música y sonidos. La música de fondo o los efectos de sonido pueden crear un ambiente más emocionante y motivar la imaginación. Convierte las actividades en un juego. Puedes usar un cronómetro, puntos, premios o recompensas para hacer las actividades más atractivas. 3. Involucra a toda la familia. Juega con él, participa activamente en las actividades y demuéstrale que también disfrutas de la creatividad y la imaginación. Crea un concurso familiar. Convierte las actividades en un concurso donde todos puedan participar y compartir sus ideas. Celebra la creatividad. Felicita a tu hijo por sus ideas originales y anímalo a seguir explorando su creatividad. 4. Adapta las actividades a su edad. Utiliza un lenguaje sencillo y comprensible. Adapta el vocabulario y los conceptos a su nivel de desarrollo. Divide las actividades en pasos más pequeños. Si una actividad es demasiado compleja, divídela en pasos más sencillos para que pueda comprenderla mejor. Ten paciencia. El pensamiento divergente se desarrolla con el tiempo. No te preocupes si tu hijo no tiene ideas originales de inmediato. Lo importante es que siga explorando y experimentando. Recuerda, la clave está en la motivación y la diversión. Si tu hijo disfruta de las actividades, estará más dispuesto a participar y a desarrollar su pensamiento divergente. La creatividad no tiene límites. Anímalo a que se exprese libremente y a que no tenga miedo a errar. Celebra sus éxitos. Es importante reconocer y valorar sus ideas originales para que se sienta motivado a seguir explorando su creatividad. Espero que estos consejos te ayuden a hacer que las actividades de pensamiento divergente sean más atractivas para tu hijo. ¿Existen ejemplos específicos de actividades o juegos que podrían ser particularmente atractivos para niños de la edad de mi hijo? Claro que sí. Para darte ejemplos más específicos, necesito saber la edad de tu hijo. Dime, ¿cuántos años tiene? Conocer la edad de tu hijo me permitirá recomendarte actividades y juegos que se ajusten a su nivel de desarrollo y que sean realmente atractivos para él. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.